septiembre. Septiembre. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Proyecto San Juan. Hoy lunes 6 de septiembre del año 2021. Estamos muy contentos porque vamos a tener un programa muy especial, ahora dedicado a la historia. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, pues del festejo o de la celebración, ahorita la maestra nos va a platicar, por el 60 aniversario del Colegio Juan Contreras Fuerte, una institución ya muy reconocida aquí en San Juan de los Lagos, y vamos a hablar un poquito de toda esta historia. La maestra es de las maestras fundadoras o de los que estuvieron ahí desde un inicio, entonces ella sabe todo cómo estuvo, vamos a platicar con ella. Y bueno, de entrada pues le doy la bienvenida a nuestros co-conductores. Lorena, bienvenida a este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, pues la respuesta a la trivia que dejamos la semana pasada. ¿Cuántos años cumple el colegio Oratorio? ¿Quién tiene la respuesta? 60 años. 60 años. Y con eso les damos la bienvenida a nuestros amigos de Facebook y de YouTube. Muchas gracias. Por favor, si tiene alguna duda o tiene alguna anécdota, nos encantaría compartirla con los seguidores de las páginas de Ágora, el periódico de San Juan, y de Panorama con Lorena Herrera. Déjenos su pregunta en los comentarios y le vamos a agradecer enormemente si comparte para que la gente conozca la historia de una de las instituciones educativas con más presencia en San Juan de los Lagos. Jorge. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy su amigo Jorge de Alba. Estamos como cada 8 días aquí, ya dijeron, el programa Proyecto San Juan, de Ágora, el periódico de San Juan, y de Panorama con Lorena Herrera. Y pues bueno, hoy ya ven de que pasan cosas requete interesantes aquí en San Juan y es necesario saber y conocer su historia y la trayectoria de este colegio que ya está ajustando 60 años, ¿verdad? El colegio Juan Contreras Fuerte, y también conocido como el Oratorio Festivo. Y pues bueno, tenemos a la maestra Carmen Teresa darle la bienvenida Padilla. a la maestra Bienvenida. Carmen Teresa Padilla, que hoy nos hizo favor de acompañarnos. Le hicimos la invitación, nos dijo que sí. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, buenas noches. Realmente me siento muy afortunada de poder platicar un poquito sobre la escuela. Primero porque pues es el 60 aniversario y parece que no, 60 años son muchos. Y de esa escuela han egresado cantidades enormes de profesionistas y de hombres de bien y de mujeres de bien. Entonces, pues quiero que más o menos hacer una remembranza de cómo inició y cuál fue la razón. Pues vamos empezando, maestra. ¿Qué le parece si vamos entrando en tema y que nos platique hace 60 años cómo estaba la educación en San Juan de los Lagos y cómo fue que surgió la idea de hacer una nueva escuela? Mira, estamos hablando en la década de 40, 50, la gente en San Juan había muchísima pobreza. En el primer lugar, las familias eran muy numerosas y había pocas fuentes de trabajo porque San Juan no tenía que ver nada con el San Juan actual. Entonces, los papás no alcanzaban a mantener a todos los niños, entonces muchos de esos niños tenían que dar grasa, vender chicles, llevar a los mesones o a los hoteles a la gente para llevar un poco de dinero a su casa. Ahí esos muchachitos no iban a la escuela, en primer lugar porque no tenían tiempo y en segundo lugar porque económicamente no podían comprarles lo que necesitaban. Entonces, fueron 2 sacerdotes canónigos de la basílica que pensaron seriamente en solucionar ese problema de esos niños que andaban en la calle y jovencitos. Unos eran niños chicos, pero otros eran jovencitos. Y muchos no iban a la escuela también porque los habían expulsado y no había suficientes escuelas. Entonces, el señor canónigo don Joaquín, ay Dios, aquí puse el nombre, Joaquín López Aguayo, Joaquín L. Aguayo,
él cedió unas huertas de membrillos muy grandes que tenía para que ahí se hiciera una escuela. Y el señor, el canónigo también, Ángel Gómez, el padre Angelito, habló con el señor abad. Él llevaba buena amistad con el señor abad, y de la basílica, o sea, el señor Aguayo cedió los terrenos, y de la basílica pusieron el material para hacer el salón de actos, 4 salones abajo y 3 salones arriba. La idea era que fuera para puros niños, pero las familias pues también tenían niñas y decían, acéptenme también a las niñas. Entonces, desde ese momento la escuela empezó a funcionar en 2 turnos, en la mañana las niñas y en la tarde los niños. Oiga, maestra, entonces, para ponernos en contexto, la situación era diferente ahorita. ¿En qué sentido? No existía la diócesis todavía. No. Era más bien era la basílica. Era pues, la basílica la que apoyaba, la que el apoyaba. señor abad en este caso. Y era el señor abad que en Juan estos N. tiempos Martín. podríamos decir como que era el señor El obispo, señor bueno, obispo. no era el mismo cargo, pues, Ajá. pero en toma de decisiones. En toma de decisiones. Entonces exactamente. el abad era, en un momento dado fue el que les dio el visto bueno al padre Aguayo Al- y al señor padre- Gómez. y al Ángel Gómez. Y decidieron llamarle oratorio festivo porque San Juan Bosco, en sus tiempos allá en Europa, también muchos niños no iban a la escuela, primero porque no tenían recursos y segundo porque pues había también demasiada pobreza, y él juntaba a esos niños y consiguió una casa, y ahí se les daba las clases, se les daba catecismo y al mismo tiempo se les daba alimento. Eso. Entonces, Sígale, maestra, sígale. En el oratorio también al principio se les empezó a dar desayuno, bueno, duraron algunos años dándoles desayuno a los Al niños. Le principio- pusieron, yo creo, perdón, Sí. sí, Lore, tú. No, al principio eran niños y niñas o solamente... No, niños y niñas. En la mañana iban las niñas y en la tarde iban los niños. Ok. Muy bien, ahora Le sí. pusieron oratorio festivo para que se les figurara que era de fiesta. Que era de fiesta. Van a dar una fiesta. Exacto. Ya cuando estaban en la escuela ya animo que se salieran. No, pero fíjate que sí, con la cancha de fútbol, que fue lo primero que les llamó la atención, se organizaban partidos de fútbol y todo, y tuvo mucho pegue, y luego ya después las albercas ya ni se diga. Entonces, la escuela me empezó bueno, ya el siguiente año hubo necesidad de hacer otro salón, pues entonces ya se hicieron eventos, obras de teatro y no sé qué de cosas para juntar un poquito más de dinero, y la basílica siguió aportando y la basílica pagaba los sueldos. Pero ya cuando llegó, cuando el señor Aguayo, bueno, para empezar, el señor Aguayo fue una persona, él tenía muchas cosas y al final murió pobre completamente. Y Pero regaló mucho. todo lo regaló, eso te iba a decir. Era médico homeópata, tenía, ay Dios, entre las cosas que hizo, bueno, estaba primero lo del catecismo, porque la idea del señor Aguayo, por decir así, el oratorio, empezó a funcionar en el 60, pero era nada más catecismo, y iban señoras a analfabetas, también se les daba clase, y hasta el siguiente año ya fue con la escuela, pero no estaba incorporada a la escuela. El primer año nada más había hasta tercero, y ya el siguiente año cuarto, y luego cuando pasaron a cuarto, al señor Aguayo lo retiraron. Yo no entiendo por qué. Entonces, ¿cuál es El la...? señor Aguayo era médico homeópata, pero no Homeópata. era religioso. No Era canónigo. Era Era canónigo. canónigo. Oh. Este sacerdote físicamente era feo, chaparrito. Ahora son bien guapos, ¿eh? Pero un corazón que tenía que no le cabía en el pecho. Entonces, él tuvo muchísimas cosas que la basílica tenía una imprenta. Entonces se hacían botones con la imagen de la Virgen. Ajá. Luego tenía el periódico. Sí recuerdo, eran los botones donde estaba la imagen de la Virgen en blanco y negro, En blanco nada y más. negro, sí. Y los vendían en la plaza. En la plaza. Y luego también
Había una revista Alborada que también se mandaba hasta el extranjero, en donde la gente anotaba sus agradecimientos a la Virgen y todo eso. Ya cuando el señor Aguayo lo retiraron de todo eso, se acabó todo lo que había hecho. Y yo por eso pensé que es muy justo que en el Juan Contreras exista algo del señor Aguayo. Está una foto del señor Gómez ahí en la dirección. Yo he llevado 2 fotos, una lo llevé enmarcado, el otro no, nada más lo llevé así. Y nunca pusieron su foto. Hay una calle que se llama Ángel Gómez. Ángel Gómez, pero porque... Pero no sé si hay una calle que se llame... No, la del Ángel Gómez fue porque la primera generación del Motolinía me invitó y fuimos a hacer la petición para cambiar el nombre. Y nos pidieron las firmas de todos los vecinos de la calle esa y la biografía del señor Gómez. Pues ahí está la chamba, maestra, a usted que le gusta, pues hay que buscar una calle que se llame Joaquín López Aguayo. Joaquín alias. Ahora los fraccionamientos nuevos que están haciendo, alguna calle principal, algún fraccionamiento que se llame de esa forma. De esa forma. Sobre todo algunos son exalumnos de los ingenieros y arquitectos, son exalumnos del Juan Contreras y del Motolinía, pues que tomaran esta idea. Maestra, me regreso otra vez al inicio. Empieza el colegio a funcionar, hablamos alrededor del año 60. Uh-huh. ¿En qué año fue así? Bueno, en sí, la escuela ya como escuela empezó en el 61. 61. Por eso son los 60 años. Por eso son los 60 años. Pero desde un año anterior, te digo, era catecismo. Entonces, como escuela fue en el 61. En el 61. Empezaron a dar clases. ¿Cómo fue que usted, muy jovencita, sí, pues empezó, claro, estaba en primero de secundaria. empezó a ser maestra? Mira, lo que pasa es que yo, pues, sí me hubiera gustado. Yo terminé estudié en la Rita Pérez. Y luego estudié un año, 2 años. Estudié en la Independencia taquimecanografía. Pero yo quería estudiar secundaria. Y nada más estaba la secundaria de la Independencia, que era en la tarde, y la secundaria del Bolón, y eran de paga. Me dice el profe Memo Lara que también estaba la Benigno Romo, yo de esa yo no sabía. Entonces le platiqué al otro canónigo, el padre Miramontes, y me dijo, habla con el señor Aguayo, él está haciendo una escuelita. Entonces yo llegué a la escuela y me dijo el señor Aguayo, sí, mira, te vas a quedar con kinder. Yo no había hecho kinder, yo entré directamente a primero. Eran 45 niñas. Y yo siéntense y cállense, y pues ¿quién me hizo caso? Ninguna, ¿verdad? Casi de su edad. Y entonces empecé yo a llorar, y pasó el señor Aguayo y dijo, ¿por qué estás llorando? Le dije, es que las niñas no se quieren caer. No, tienes que jugar con ellas, que contarles cuentos. Y que... Me llevó la colección de Cricri con cuentos. Ay, qué felicidad. Fueron 3 años maravillosos, porque me la pasaba bailando y cantando con las chiquillas y todo. Al final del año había un examen con todos los papás ahí en el salón de actos, y los niños pasaban al frente y escribían. Las niñas del kinder ya sabían escribir su nombre, no el nombre completo. Por ejemplo, si se llamaba Guadalupe, ¿verdad? Pues era Lupe y así, pero no, los papás fascinados. Yo me sentía así porque como... desde kinder. Ajá. Y así fue como usted empezó a... Así fue como empecé, sí. ¿Quiénes más estuvieron con usted de maestros en esa primera generación? En esa primera, de los que yo me acuerdo, estaba la maestra Pinocha, que no pudo venir hoy porque tenía un compromiso muy... Un saludo a la maestra también. Que también la invitamos. Saludos, Pinocha. Claro. Pero, ¿quién más estaba? Juan Martí, digo, Guillermo... No. Lara, él todavía no, era muy chico. No, todavía estaba un niño. No, que también duró muchos años, ¿no? Sí, también estuvo en la escuela. No, pero de los primeros que yo me acuerde, eran casi, bueno, del lado de los hombres, realmente no me acuerdo de muchos. Había un profesor Ventura, un profesor Jesús García, creo que se apellidaba. No, yo no ubico muy bien. Es que también
habían entradas diferentes para los hombres y para las bien mujeres. las Entonces yo niñas. convivía más bien con los del lado de las maestras. mujeres. Con ¿Y las la maestras. entrada, por dónde era la entrada del Juan Contreras Fuerte? Ahorita que habla de las entradas de las niñas, porque acuérdense que estamos hablando de una época donde los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿verdad? La entrada de las niñas era por la Benigno Romo. Ujú, hasta abajo. Y los niños, Salían allá por donde ahorita entran a la secundaria. ok. Allá en aquel se llamaba Las Flores, ahorita María Izquierdo. Andaba pensando y se me hace una ironía, voy a sacar también otro ejemplo, aunque estemos hablando del Juan Contreras Fuerte, pero ¿dónde surgió? En un lugar donde había unos huertos. ¿Qué es un huerto? Un lugar donde se surgen los frutos, la semilla y eso, ¿no? Entonces es una ironía pensar que de un huerto surge una escuela donde el aprendizaje surge en los muchachos, y no es el único caso exclusivo del colegio Juan Contreras Fuerte, porque en el colegio Bolonia surgió lo mismo, donde ahorita está, antes también eran unos huertos. Entonces es así como algo muy chistoso decir, bueno, es como el decir, ahí está la semilla, crezcan, prosperen y adelante. Y vaya que han dado frutos, porque la verdad es que muchas generaciones de sanjuanenses pues han salido de estos colegios. Sí, Un la saludo verdad a la que gente del Bolonia que están en esta semana También festejando sus festejando. 64 años del colegio Bolonia. Maestra, entonces sigue pues, ¿cuántos años más o menos fue así que eran niños y niñas? ¿Muchos años? Mira, se empezó a hacer ya el grupo mixto cuando abrieron el turno en la tarde del Rita Pérez. Se salieron muchas niñas. Y entonces entraron más niños. Y entonces, como ya no cabían en los grupos de hombres, pues ya hicieron mejor los grupos mixtos. Eso. Y luego llegó el Motolinía, pues también años después. Ah, sí, no, pero espérate. Vamos con... ahorita, ¿cuál es mi idea? Mi idea es que del señor Aguayo en la escuela no existe nada. Ok. Y quiero, bueno, si Dios me da licencia, quiero que se haga una placa con su nombre para que los alumnos del oratorio sepan quién fue el que donó ese terreno. Además, el señor Aguayo tenía su catecismo y luego, como pasaban puras películas mexicanas de matones y de mujeres semidesnudas, él decidió hacer su cinito por la calle Hidalgo. El Cine Hidalgo se le llamaba. Sí. Y pasaba Sí, puras sí, sí. puras películas muy sanas. Por ahí tengo una invitación para una película de Cantinflas que la pasé y la volví a pasar y se las compartí a muchos y resulta que se perdió. ¿Por qué? Porque mi disco duro se echó a perder y ya se acabó eso. Pero él siempre, además, él en sus amistades o su familia, no sé, preparaban galletas, y en el día del catecismo, como había muchísimos niños pobres, se les regalaba galletas y nos daban nieve y todo eso. Fíjese, qué interesante, o sea, yo la verdad desconocía de que hubiera hecho el cine ese de la calle Hidalgo, que a mí me tocó ir, o sea, Sí. yo como de niño me acuerdo así como entre sueños, y me acuerdo que la película que vi fue la del Mago de Oz. Ay, qué tan Entonces padre. yo la verdad ignoraba que todo eso surgió de Con el señor Aguayo, ¿verdad? Sí. No, pues entonces fue una persona muy proactiva, hizo muchas cosas por San Juan. ¿Como a partir de cuántos años, una vez fundado o que empezó a trabajar el colegio, fue que se hizo ya mixto en los mismos horarios? En la mañana nada más. Nada más en la mañana, yo creo que fue, sí, no, todavía después seguimos en horarios discontinuos, pero yo pienso que ya cuando ya era mixto ya... Ya estamos hablando de otra época, ¿verdad? Sí, ya estamos... ¿Unos 20 años más? Sí, ¿sería? yo pienso que sí, ya empezó a hacer... Yo me acuerdo porque mis primeros alumnos me mandaron 5 niños y tenía 40 niñas. Sí. Ay, no, los 5 niños me dieron a llenar. Junto con las niñas.
No. Tenía unas alumnas ahí. Y- Oiga, maestra, pero platíquenos. Al inicio, obviamente el colegio no es como está ahorita. No. ¿Con qué iniciaron? ¿Qué fue lo primero que hubo? ¿Cuántos salones había? Era 4 salones abajo y 3 salones arriba. Entonces, las de cuenta que a veces nos salíamos debajo de los árboles y debajo de las cosas para seguir dando las clases allá, porque era insuficiente. En primer lugar, los grupos eran muy grandes. Y los niños no iban tanto a veces por lo de la escuela, sino porque se les daba de desayunar, porque estaba el campo de fútbol, porque todo eso era lo que atraía a la gente. Y del profesor, porque luego ya cuando ya se hizo la escuela, todavía no estaba incorporada, se necesitaba el director y se llevaron el señor Aguayo, el señor Gómez, bueno, los dos, invitaron al profesor Felipe Hermosillo, que era cantor en la Basílica, Sí, y claro. trabajaba en el internado, y él fue el primer director de ahí del Juan Don Contreras, Felipe, sí. Hermosillo. Y luego después estuvo la maestra Ofelia Rodríguez, y luego después fui yo. Cuando terminé la secundaria me pusieron de directora. Eso no sabíamos. Muy jovencita. Sí, pero era directora de este lado, y del otro lado era un hombre también. Entonces, así fue, pero la escuela todavía No estaba incorporada, ni era de las siervas de Jesús. No, Sacramentado. espérate, todavía no. Entonces, resulta que ya cuando pasó aquí al señor Aguayo, es algo que también diario he tenido yo en mente. No sé por qué razón le quitaron la escuela, ya no se paró en la escuela él, y se quedó nada más el señor Gómez. Entonces, el señor Gómez, ya desde con el señor Aguayo ya tenían los planes de hacer la secundaria, porque pues hacían falta secundaria, y eran 2 grupos, uno de mujeres y otro de hombres, los que iban a ir y entonces, no, eso mejor no digo. En lo que se acuerda la maestra, voy a aprovechar nada más para hay 3 comentarios para leerlos e invitar a la gente que nos está viendo, que nos ayuden, que si fueron alumnos, exalumnos del Juan Contreras, pues igual si se acuerdan de algo que nos digan. Rafael Gutiérrez Estrada dice: buenas noches, reciban saludos desde La Barca, Jalisco. Saludos. Saludos. María Elvia Becerra dice: saludos para todos y muy en especial para mi queridísima maestra Carmen Teresa. Un placer inmenso haber sido su alumna, la quiero mucho, señora. Ani TF, saludos y bendiciones para todos, en especial para su tío George. Hola Anita, ¿cómo estás? Muy bien. Disculpe, maestra. No, está pero bien, está invitamos bien. a la gente Sí, que claro, pues nos A mí me escriba. gustaría bien mucho emocionante. que platicara sus historias dentro del colegio, porque sin duda alguna, pues quienes ahora tenemos entre 50 y 60 años, ¿verdad? Pues fuimos los primeros que estuvimos en esa escuela. Si tú estudiaste, déjanos ahí tu anécdota, tus experiencias, cómo viste cambiar la escuela. Todos nos quedamos en que todavía no estaban las siervas de Jesús. No, entonces Sacramentado. quitaron al señor Aguayo, se quedó al frente el señor Gómez. Y aunque ya en sus planes estaba la secundaria y todo, pero la escuela todavía no estaba incorporada. Entonces, muchos niños del Bolonia se empezaron a ir a la escuela para con nosotros. Porque ahí estaba el campo de fútbol muy bien acomodado y había albercas. Y ninguna escuela tenía albercas todavía. Entonces muchos niños del Bolonia se fueron para allá, y entonces el señor Gómez propuso en Cabildo, ahí en la Basílica, y le dijeron que los del Bolonia se interesaban. El señor Gómez dijo no. Y por ahí tengo un escrito de él donde puso ahí que no quería que a sus niños pobres los fueran a humillar los niños más ricos, ¿no? Okay. Y pensó en las siervas. Y entonces las siervas... Desde entonces el Bolonia ya era de paga, no, porque era la diferencia. Pues no era, yo pienso que no. Sí eran los niños bien, pero también había Pero mucha había gente de todo, pobre. había gente muy Sí, había sencilla, gente muy pobre, sí. sí. Entonces resulta que les dijo a las siervas, yo no sé, y las madres no querían,
no querían. Las siervas no querían venir. No, y al fin aceptaron. Y sí, llegó la primera directora y ya fue quinto y luego ya sexto. Pero ya desde que entró a quinto, su señoría Gómez había hablado con unos amigos de Lagos y se había hecho el edificio del Motolinía. Entonces ya cuando sale la generación de la primaria, ya estaba la escuela. Pero el señor Gómez quería, igual que el señor Aguayo, querían que las escuelas fuera el que pudiera pagar y el que no gratis y eso, y en Cabildo les dijeron que no. Ahí fue cuando se decidió empezar a cobrar. Ahí las madres ya empezaron a cobrar. Pero entonces, según... espérate, no, el primer año no se cobró, porque haz de cuenta que, pues, que va a pasar ya la secundaria y que no permitieron que fuera gratis o como. Entonces el señor Gómez llegó bien triste y nos dijo, estábamos la maestra Juanita González, Esther Gutiérrez y yo, no sé si estarían los demás, y no, pues no nos permitieron empezar la secundaria. ¿Por qué? Porque tiene que ser de paga. Entonces me dio mucho coraje, yo sabe cómo soy, y le dije, su señoría, ¿a dónde nos dirigimos? Y nosotros vamos a Guadalajara a arreglar los papeles. Y nos fuimos a Guadalajara a las 3, no, las madres casi se infartó, porque ellas se obedecen y en la basílica habían dicho que no. Claro. Y entonces, pues dice su señoría, pero no podemos empezar en la escuela porque no me permitieron usar aquí está la llave de mi salón, y ya Esther Gutiérrez dijo, aquí está mi llave, y empezamos a trabajar en la primaria. No más, pero ya se acabó el año escolar, y al señor Gómez ya le quitaron todo, lo corrieron por desobediente. Ups. Y luego ya llegaron los hermanos del Bolonia y ya ellos hicieron cargo. Nomás un año fue, porque ya al tercer año llegaron de vuelta las madres. Pero qué cosa, de ser una idea, de ser una escuela gratuita donde no nomás no les cobraban, sino que además les daban de desayunar. Exacto, eso es lo que quería comentar. O sea, me imagino Catedral solventaba todos los gastos para alimentar a los muchachos. Vamos haciendo una propuesta aquí en el programa. Le vamos a proponer que Catedral, el dinero que gana por sus redes sociales, las estrellitas de Facebook, lo que ganan por YouTube, entonces que el dinero que gane Catedral, TikTok y todo eso, que ese dinero lo utilicen para dar desayunos escolares a las escuelas de escasos recursos. Eso estaría no en los colegios, lo que ganen en redes sociales, acabo ese dinero, pues es dinero que llega adicional, yo creo, de los demás. Claro. Y capaz de que hay más gente, más que vean esos videos y eso, con tal de aportar. Sería muy bueno. Así es que por ahí la gente ayúdenos a este fragmento del video, hágaselo llegar al señor obispo, a los padrecitos, a los padres encargados, que el dinero que entre por redes sociales se destine a dar desayunos escolares, como se hacía, porque ya lo hacían, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es el dinero que entra por redes sociales, ese dinero sí es nuevo, que se destine a algo útil, que se vea pues que están apoyando, y no nomás sea cobrar y cobrar y cobrar. Digo, es una sugerencia. Sí, es muy buena. Que suena muy bien, la verdad. Sí. Lore. Pues es que estaba viendo que en el año, es que para los que nos están viendo una alberca, para la actualidad pues hay casas con alberca y los hoteles tienen alberca, pero en 1967 la único lugar que había alberca era en la escuela El Oratorio, y aquí dice que la alberca de niñas fue en 1967. Siguieron los trabajos de construcción en un terreno comprado a don Manuel Santos, y fue precisamente la alberca de las niñas. Esta alberca semejaba una barca con un palo mayor, velas y el nombre de las niñas, aludiendo a una de las carabelas de Colón. A la inauguración, que fue en agosto, asistieron el señor Gómez, el padre Gabriel Alonso y el señor Vargas, inaugurando el evento, aventándose con todo y ropa la maestra Josefina Rangel y la presente, la maestra Carmen Teresa Padilla. Esta fue una historia que sucedió en agosto de 1967. Está bien, hay que hacer fiesta, ¿no? Y apoyar a los muchachos. Haz de cuenta que teníamos seminaristas, porque el señor Gómez pidió también que mandaran seminaristas como maestros.
Y entonces estaban los primeros seminaristas, fue, entonces dice, Carmen Teresa, acababa de morir mi mamá, yo andaba toda de negro, y dice, que te avientas a la alberca. Dije, no, ¿cómo? Yo no. ¿Sí? Dije, no, porque se me rompen las medias. Te compramos medias nuevas. Nomás me quité los zapatos y dijimos, al final nos aventamos, estábamos locas. La maestra Pina y usted. ¿Había alberca de niños o por qué era la diferencia? No, la Ahí va. alberca... Después el señor Gómez le compró a don Juan Ibarra una casita. Esta casita estaba en la calle Leonardo Cermeño, que quedaba encerrada entre la propiedad del oratorio. Para quienes vieran, el padre José María Romero, que venía del Teúl. Del Teúl. Donde estuvo el señor Gómez. Ese mismo año la escuela fue incorporada a la SED para que los certificados tuvieran validez y también fueron invitadas a trabajar a la escuela las siervas de Jesús Sacramentado. ¡Ay, la alberca! ¿Dónde quedó la alberca? Pues allá en el colegio. Pero bueno, esa es cuando las siervas empezaron a estar en el colegio. Pues si no, platíquenos más. Sí, a ver, Bueno, platíquenos. Sí, ¿por qué no? No, de la alberca primero fue la de los hombres. Primero fue la de los hombres. Hicieron la de los hombres y esta otra fue de las niñas. ¿Pero ¿Cómo fueron era? muchos años después o fue No, casi casi inmediatamente? enseguida. Todavía el señor Gómez todavía tenía influencias en la basílica. Entonces, bueno, ya fue eso. Pero el asunto era de que no cabe duda. Los seminaristas, pues eran muchachos buenos, gente buena. Y a veces tenían todavía que andarles quitando a los muchachos cuchillos y navajas y cosas de esas. Se brincaban para el río a pelearse y ya tenían que andarlos allá separando porque se querían matar a aquellos también. Pero afortunadamente y gracias a Dios, la mayoría de ellos en su totalidad fueron gente buena. ¿Está hablando de los seminaristas? No, estoy hablando de los alumnos. Okay. Me acuerdo que un día había un maestro, el profesor Rubén, era un seminarista altote, y la primera directora lo hacía mucho renegar. Él tenía quinto de niños y se daban mucha contra. Y un día llegó el seminarista con un plato muy bien acomodado y una servilleta. Madre, me dijeron en su casa que no alcanzó a desayunar bien, mire, le mandaron estos elotes. Ay, muchas gracias, profesor, mire, que sabe que destapa aquello y el profesor se había comido los elotes, nomás le dio puros elotes. No, pobre madre. O sea que también hacían travesuras. No, era cosa grande y Oiga, maravillosa. maestra, y me llama la atención que pues muchos años después, las albercas pues las quitaron. Mira, me dio mucho coraje, así como ahorita que ya pavimentaron también en la cancha, que era lo único que quedaba original de la escuela, porque que no, ¿cómo se dice? Que no era costeable. Entonces decía yo, ¿cómo no va a haber costeable? Hay una noria ahí en la escuela con bastante agua, que era lo que surtía, lo que surtía todo el colegio, las albercas, todo eso. ¿No? Que no era costeable. Entonces, del lado de hombres, la alberca grande de hombres, que es una cancha grandotota, la pusieron como una tiendita así, para que los papás se sienten allá. Si alguien tiene una fotografía de las albercas y nos la quieren compartir tanto en la página de Ágora o en la de Panorama, se los vamos a agradecer. Si alguien fue a esa escuela, yo me acuerdo que alguien tomó una foto en la del barquito de las niñas. Uh-huh. Yo no, porque no tenía para la cámara. Nunca pensé que después me iba a mantener en la cámara. Pero sí, bueno, esa cuestión de que argumentando cuestiones de dinero, las aterraron y destinaron. Y la última hace poquito, sí, la de la niña, la quitaron y yo pienso que ahí hicieron algún salón o no sé. ¿Sabe? Yo me acuerdo todavía cuando mis hijos estaban pequeños, haber visto pues la alberca ahí, pero ya no la usaban. Y para hacer las albercas, no crees que en la basílica, los de Cabildo no querían,
Y entonces el señor Vargas y otro sacerdote, no me acuerdo cuál fue, hablaron y dijeron, ¿por qué no? Es una forma de que el niño esté limpio. En primer lugar, estas personas en su casa muchas veces no tienen ni agua. Entonces que aprendan higiene, que va a haber regaderas y todo, ya nada más para que se metan a jugar en la alberca y eso. Oigan, estoy viendo aquí lo de la capilla, hay historias ahí padres de la capilla. Mira, el señor Gómez quería muchísimo a la Virgen de Fátima y la capillita fue precisamente, el salón de actos se hizo como con una especie de nicho al frente y ahí estaba la Virgen de Fátima con sus pastorcitos y el 13 de mayo, que es el Día de la Virgen, sí es la Virgen de Fátima, la de los pastorcitos. Sí. Había primeras comuniones ahí en la escuela. Ahorita la capilla la están remodelando y la madre Ceci, que ya cambiaron, me da mucha tristeza porque ella traía muchos planes. ¿Cómo se dice? A la Virgen la restauraron y a los pastorcitos. El padre Pascual es el que está encargado de eso y está quedando preciosa. Hay una historia de que una vez normalmente antes que llovía más, se desbordaba el río y se inundaba y se inundó ahí la capilla. En el 67. Platíquenos la historia. Bueno, resulta que estaba una madre así de esas canijas y pues hay de todo. Las bardas de la escuela todavía estaban bajitas. El río subió mucho y pues se inundó todo. Y pues que córranle, que se inundó y ya cuando amaneció. Los niños bien contentos porque no iba a haber clases, ¿verdad? Entonces llegamos y estaban 2 salones, bueno, decía yo, de la cancha del kinder, que apenas hacía poquito los habían hecho. Y se cayeron con el agua. Y 2 de los seminaristas se lanzaron, porque los mesabancos empezaron a irse al río. Entonces el presidente, que era don Javier de la Torre, mandó las lanchas de la presa y recogieron las de estas, pero lo bonito de esto fue que arriba donde estaba la Virgen de Fátima, dentro de la capilla, en lo alto, estaba un niño Dios como de este tamaño, ahí colgado, ¿verdad? Todo lleno de caca de moscas, pues sí, quien lo limpiaba ya. Y entonces que el niño Dios y que tráiganse al niño Dios, y los seminaristas en una lancha fueron y ya vienen con el niño Dios así. El señor Gómez estaba acá en la orilla, estábamos todos. Y llega y le dan al niño, lo abraza y lo empieza a regañar. Le dice, chorreado, ¿por qué no cuidaste tu escuela? No, toda la gente llora y llora. Y me hicieron un dibujo aquí. Hay un dibujo. Y también hace poco, bueno, ahorita que dijo de mesabancos por el río, la última inundación que hubo, no me acuerdo exactamente qué año, cuándo fue la última, por ahí del 2000. Pero ahí es lo que iba a decir. Ahí fue adrede. Sí se metió el agua, pero realmente no fue daño. Pero ahí alguien aprovechó para decir, se inundó el salón de actos, hay que comprar sillas nuevas. Esa fue la idea, porque se les avisó que iba a haber, que iba a subir el nivel del... mira, este es el que te decía que sacaron al niño. Vamos a mostrarlo a la cámara. A ver, espérame. Cuando sacaron al niño en la, ¿cómo se dice? En la lancha. Porque sí teníamos presa y sí había lanchas. Sí había lanchas también. Ahí se está ahora a duras penas hay agua. Bueno, y el río iba bastante bien. Regreso a la toma como estaba. Bueno, mientras regresa la toma, Alejandro de Anda nos escribe saludos a la maestra Carmen Teresa, que me dice que le cobraba pesos cuando no obedecía sus reglas, en las reglas del salón, que eran para las becas para los seminaristas. Le mando un fuerte abrazo a Alejandro de Anda. Gracias. ¿Sí, cierto? No, pues usted siempre cobraba, ¿verdad? Yo sí. Pero siempre para buenas obras. A ver, en primer lugar, yo a mis alumnas las llevaba al asilo con enfermos, con viejitos, con viejitas, toda la vida me gustó eso. Y nos enseñó civismo y servir. Y daba formación de valores y de civismo. Yo me quedé con la historia de que entonces el niño. La última inundación. Los bomberos fueron a avisar
que se iba a inundar. Que se Entonces el señor que trabajaba en la escuela, entonces don Pancho, le dijo a la madre que si subían los... Dijo ella que no, ¿por qué? Porque ella quería estrenar. Quería Y estrenar llegó el agua, mojó las sillas y todo. Entonces pues ya hubo necesidad de comprar otros. Y los bomberos son los que tienen esas sí, sillas. ahí las tienen ellos. Y Sí, me dijo. qué bueno que se aprovecharon porque estaban muy buenas. Estaban buenas las Y sillas. se quedaron ahí para los Para los bomberos, bomberos. que no tenían ni dónde sentarse los pobres ya. Que les mandamos un saludo, que también están festejando, ¿verdad? En días pasados festejaron También. un aniversario más. También de los bomberos un Sí, saludo ahí. Que luego los invitaremos a un programa, a ver si por ahí para octubre Más adelante, sí. pudieran acompañarnos, pero bueno. nos invitan a- Lourdes Cisneros le manda saludos y que súper. Bueno, pues si alguien tiene otra anécdota. Sí, un saludo a la maestra Mireya Hernández también, que actualmente es maestra ahí lo que no sé, creo que es del Motolineal, no sé. Bueno, maestra Mireya, escríbanos si todavía estás ahí. De la primaria. ¿De la primaria? La de Hugo. Pues que no sé. Y le manda Sí, saludos la- Lourdes La de Hugo, Cisneros. de primaria. ¿En primaria? Ya, que en primaria. Así es. Muy bien, ¿en qué nos quedamos? Bueno, pues historias, se hablaba de actualmente, bueno, retomando de las inundaciones, de ahí, ¿qué otra historia nos puede compartir del colegio Porque Juan Contreras? era una zona, ya ahorita hablando, pero era una zona propensa pues a inundarse, Sí. en la orilla del río. Sí, inclusive el señor, yo creo que fue el señor Aguayo, mandó a hacer unos lavaderos y iba la gente a lavar porque había bastante agua, te digo. Entonces yo no entiendo por qué hicieron eso, pero en fin, Ya se acabó. se acabó todo ahí. Y ahorita el alumnado, como de cuántos alumnos será. Uf, de miles. La escuela está enorme, increíble, porque lo que el señor Aguayo se dio fue de la cancha de fútbol a la capilla acá hasta la calle. Bueno, pero después le compraron al señor Aguayo el pedazo donde está la otra parte del Juan Contreras. Lo que es la actual entrada. Y luego, Allá para atrás. después, últimamente se compró también para hacer Para lo del bachillerato, motolinía, para y hacer el luego ya bachillerato. lo del bachillerato también para que es lo que hablábamos antes de entrar al aire, que este colegio, lo que inició con una semillita pues de 2 sacerdotes, ha crecido a que ya no nomás es primaria, sino que es desde jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato también. Podríamos decir que el objetivo era educar a los niños que menos tenían en San Juan de los Lagos. Esa era la idea. O sea, el oratorio festivo fue fundado para eso. Pero te digo, empezaron a llegar niños expulsados de otras escuelas o simplemente que ya les llamaba más la atención venirse para acá. Y empezaron a llegar niños también de niñas casi no, pero niños del Bolonia, y empezaron a llegar de otras escuelas. Pero el Juan Contreras siempre tuvo muchísimos alumnos. ¿En qué momento surgió ese cambio de ser una escuela para gente que menos tiene en convertirse en un colegio Pues, donde se le cobra? Con la llegada de las madres. Con la llegada de las madres se empezó a cobrar colegiatura ya en sexto, pero todavía con la intervención del señor Gómez, mucha gente no pagó porque todavía venían desde acá. ¿Y todavía daban Ale- desayunos? Sí, los desayunos siguieron muchos años después todavía. Los mazapanes Antes esos que tuvieron no se acababan en todo el día. en todo el día. Me tocaron ese mazapán, hombre. Y luego Todavía me ya acuerdo cuando- y no se me acaba. todavía no se Todavía acababa. tienes uno por ahí. Y al siguiente Sabía año- más puro cebal. pero te sabía buena, tú Qué tranquila. recuerdos de Lorena. Yo no estuve ahí, va, Me pero odiaba ese desayuno, la verdad. De seguro que No, no, de seguro que no. Sabía cebalín, maestra, estaban Te bien. aseguro que había mucha gente que le sabía gloria a eso. Es que el tránsito preparaba el almuerzo y Esos sí estaban buenos. me acuerdo que una vez el padre Romo le regalaron ¿qué sería? Un toro, yo creo. Y que lleva la carne y que preparen sándwiches para los peregrinos. Y el peso de la madrugada acabamos haciendo los sándwiches, llenamos una camioneta y nos fuimos a repartir. De ahí nació la idea de también ir a apoyar a los oiga, maestra, y peregrinos. platícanos un poquito de
algunos de sus compañeros ya a lo mejor ya son más recientes, pero que también pues han hecho historia ahí en el colegio. Por ejemplo, el profesor Carmelo. El profesor Carmelo, un gran maestro, un Le mandamos un saludo. Sí, claro que sí. Un gran maestro que hace poco perdió a su esposa y pues trae problemitas en su familia, pero como matemático, mis respetos. Todos los que fueron sus alumnos llegaron a la secundaria, llegaron a la prepa y a todos les ponían un ejemplo hasta en la universidad. Sí. Y me decía un maestro de la prepa de ahorita, dice, nomás ya el profesor Carmelo se salió del motolinía y se acabaron los niños sobresalientes del motolinía. Porque con Carmelo la gente aprendía y aprendía. Aprendió muy bien las matemáticas. De hecho, muchos ingenieros y arquitectos sanjuanenses, alumnos de él, fueron muy sobresalientes porque pues no sufrieron para las matemáticas, que en las ingenierías es donde muchos le sudamos. Yo venía del Bolonia y la verdad... Extrañó al maestro Carmelo. Yo no estudié con Carmelo, ni sabía pues, pero ¿a qué voy? Que lo que hacía era tengo amigos que estuvieron con él, entonces iba y les preguntaba cómo hacer las cosas y mis amigos me explicaban y ellos habían estado con Carmelo, entonces Carmelo. Fue cuando dije, caray, Otro sí, maestro. traen otra educación. Otro maestro también que dejó huella, Toño Reyes, que también está enfermo, que trae problemas de ese tipo, pero también fue un gran maestro. El profesor Juan Guillermo Lara también estuvo en la primaria, ahorita todavía está en la secundaria. ¿Quién es más? La maestra Pina. De las maestras. Bueno, está la maestra Lala, en paz descanse. Ajá. Carmela Martín, Esther Gutiérrez, Juanita González. Sí. Pues sí. También un maestro ya más reciente que también ya no está, pero que dejó también su huella ahí, fue el profe Juan Martín. Sí, pero él trabajó en la secundaria nada más. En la secundaria, pero sí. fue mismo, buen maestro, sí. Porque yo veo que muchos de los muchachos lo recuerdan con cariño y bueno, tuvo que dejar de ser maestro, dedicarse a otras cosas porque... ¿Alguna anécdota que nos pueda platicar de algún desfile, de un honor a la bandera? Los míos no, platique otros. Platica de los que se portaban bien o de los que se portaban no de mal. las mías. Bueno, al principio, ¿verdad? Pues no teníamos maestro de educación física, yo era la que ensayaba los desfiles y hacía ese tipo de cosas, bueno. Y me acuerdo que entró una maestra, que hubo un año en que se salieron muchas monjitas de las catequistas, y una de ellas era esa maestra, y entró ahí al Juan Contreras, y tenía, se me hace que quinto, y pues su grupo era de los que tenían que desfilar, y ella, si estaba haciendo frío, le hacía daño el frío, si estaba haciendo sol, le hacía daño el sol. Bueno, dije, pues no me convencía, pero bueno. Es que me hace daño, le decía, es que es tu grupo, pues ayúdame. No, es que no, me hace daño. No debía de ser eso, pero sí. Llegó la Navidad y desde entonces no me gustaron a mí los intercambios. Que iba a haber intercambios entre todo el personal de ahí de la escuela. En aquel entonces no era mucho, de haber sido 20 pesos, pero pues sí era algo, ¿no? Bueno, total que una de las señoras del aseo, cuando nos dieron, cada quien se levantó, dio el regalo y lo que sea, y la señora empezó a llorar. Y le digo, ¿qué tiene, señora? Mire lo que me dieron, maestra. Le dieron un calendario, ya estábamos en diciembre, un calendario viejo enredado con un moñote. No se vale eso. Le dije, ¿quién te lo Y dio? de la ferretería de Alma. Ándale. Y le dije, ¿quién te lo dio? Y me dijo, la maestra fulana. La que tenía frío. Me levanté, me agarré su regalo de ella, que todavía no lo abría, le dije, mira, aquí está tu regalo, y esto le pertenece a ella, porque eso no se vale. Eso Ya, sí. Al siguiente año ya no entró ella. Y ya no entró a los intercambios. Se nos Maestra, está acabando el tiempo. Sí, ¿verdad? ya bien rápido. ¿Cuáles era una clase diaria? Porque para muchos era entrar, rezar, te revisaban las medias, te revisaban todo el uniforme.
también te daban clase de costura y a la 1 te ponían a hacer el aseo. ¿Las papás repelaban? No, al contrario. ¿Y eso en qué ayudó a que esos jóvenes, fueran gente de bien? Mira, yo siento que eso sí es muy importante, ¿eh? Porque tanto hombrecitos como mujercitas eran responsables de dejar el salón limpio. Entonces, los muchachos ni se enojaban ni se molestaban, ya sabían, eran por un cierto número de niños, y mientras los todos estaban cosiendo, haciendo el trabajo, lo que fuera, los demás movían mesabancos y todo. Cuando pusieron ya una persona encargada, a mí no me pareció nada bien por eso, porque yo siento que parte de la educación en un ser humano es también que lo enseñen a valerse por él mismo. Claro. Y entonces yo me acuerdo también en la secundaria, por ejemplo, que el profe Carmelo iba a entrar a un salón y si veía basura no entraba. Y yo seguía su mismo ejemplo también. Entonces ya sabía en cuál clase seguía y los muchachos empezaban a recoger basura. Y es que parece que no, pero eso es importante en las escuelas. Era un sentido de responsabilidad. Sí, Vi un documental hace poquitito y coinciden. El sistema educativo de Japón no tienen personal para limpieza de los salones y eso le toca a los alumnos. Y es también, por eso dijeron, para hacerles crear un sentido de responsabilidad. Exacto. Oiga, maestra, estamos llegando al final. Ujú. Más que preguntarle, no sé si usted se ha enterado o irán a hacer algún tipo de festejo por los 60 años o por la pandemia, este tipo de cosas, no se va a poder. Mira, en primer lugar yo no me he presentado en la primaria. Primero, bueno, acaban de cambiar a la madre Ceci. La madre Ceci traía muchísimos proyectos, pero no sé quién es la nueva directora. Pero primero Dios, como andaba yo media malita, pero ya estoy bien, a ver qué día me doy una vuelta a platicar con la madre, pero yo quiero que de menos una misa de apertura y pues sí, yo sigo pensando en la placa con el señor Aguayo. Claro, para celebrar los 60 años con eso. Porque me decía, o sea, el padre Pascual me dijo, bueno, pues que se haga un busto del señor Aguayo y se pone en un lugar visible. Claro, claro. Y me dijo la madre Ceci, es que estamos juntando llaves, pero para hacer la estatua de su fundador. Pero yo pienso que esa estatua del fundador es para la independencia, porque las monjitas sí desde el principio estuvieron en la independencia, pero acá su fundador no tiene nada que hacer. Bueno, tienen su foto en las direcciones, ¿verdad? Bueno, Sí. está bien. Pero vamos a luchar porque se haga algo para el señor Aguayo. Maestra, por último, ¿qué diferencia hubiera habido para los sanjuanenses si no hubiera existido el oratorio? ¿Cómo define el oratorio desde el punto de vista de una maestra de esa escuela? Yo siento que el oratorio fue como un levantar niños de la calle, niños que no tenían futuro, que andaban con muchachos grandes, maleantes, enseñándose mañas de esas. Al empezar a ir a la escuela y al practicar deportes y al todo eso, estos niños tomaron otro camino. Y yo te lo digo esto por experiencia, porque tengo un sobrinito, ya señor casado, ¿verdad? Y resulta que este muchacho, era un escuincle, pues estaba de 9 años. Y andaba con puro muchacho grande. Y hay niños así que si no los vigilan se juntan con muchachos grandes, ¿no? Y andaba bien vago y un día llegué y estaba la mamá llorando, la señora era mi prima. Y le digo, ¿qué tienes? Es que no ha llegado mi hijo. ¿Cómo? Desde la mañana se fue y no ha vuelto. Llegó todo bañado, lo habían aventado al río de orilla a orilla. Y a mí se me hizo fácil. Te digo, hacía poquito se había muerto mi papá. Fue de recién eso. Y luego le dije, Dios mío, fíjate nomás, todavía va a cumplir 9 años y ya no puedes con él, deja que llegue a 15, te va a matar. Le dije, me lo dejaran 8 días, dio media vuelta, agarró las ropas, me dijo, llévatelo. Y lo tuve 1 año en mi casa, pobre criatura. Y ahorita me dice, tía, si no todos mis amigos que de aquel entonces, si no están en la cárcel o están muertos. Dice, si no me han mandado con usted, yo creo que tampoco ya no estaba aquí. Y como esas, hay muchas historias Sí. en el colegio
Juan Pues, Contreras Fuertes. Felicidades a todos los que han Colaborado. estudiamos en esta escuela y colaboraron en esta escuela. Feliz 60 aniversario. todos los que han formado parte de la historia de esta Bastante. gran institución, y pues deseándoles que sean muchísimos años más ayudando a San Juan de los Lagos en la educación de los niños. Una Muchísimas pregunta, gracias. maestra. ¿Y no ha escrito usted algún libro de sus experiencias como maestra en este colegio? Sí, Pues esta es la historia, ¿no? Ahí está el Espérate. libro. ¿Pero eso usted lo Espérate. escribió? Sí. ¿Todo ese libro? Sí. Sí. Espérate. Ah, Está, Espérate. incluso a la maestra no le gustan las fotos digitales, todas las fotos tienen que ser en Ujú. papel. sí, pero en el Espérate, libro sí deja está- leer esto. Esto es lo que quiero leer. muy bien. Espérate, Ese dibujo. es la- me lo hizo un vecino, le dicen el gallo, el gallo. Ah, Juan. Bueno, es que los que estudiamos en el Juan Contreras, en la secundaria, Sí. motolínea, al final hacíamos un álbum y todo era en hoja de lino y con dibujos en Sí, pero- tinta china. y decir que sí, la maestra ya Ya he escrito varios tiene libros. su libro, la historia del colegio. Ahora la escuela su está libro. más bonita, que sabe qué que puse y eso. Mencionarles que hace La hermosa capilla. poquito se celebró el 110 aniversario de las siervas de Jesús Sacramentado aquí en San Juan de los Lagos, y pues las hermanas, las madres tuvieron a bien encargarme a mí hacer el video para celebrar pues este acontecimiento. Fue una labor pues, muy complicada para un servidor, pero donde no me encontré a la maestra Carmen Teresa y que me pasa toda la información, dije, ay, me salvó la vida. Y de ahí, no, aquí tenía la maestra con toda la información y salió un video muy bonito. Aquí ¿verdad, está, maestra? esto sí. Esta conclusión sí quiero que quede muy Vean. clara, ¿eh? Y de parte de la maestra. El oratorio festivo nació de un sueño de dos corazones llenos de generosidad, que quisieron dar la oportunidad de una vida mejor a los niños más desprotegidos de la sociedad, dándoles alimento y educación. A medida que pasaron los años, la demanda educativa abarcó otros sectores, siendo en la actualidad la clase media quien ocupa esta escuela. Ahora la institución ha cambiado mucho, es más grande, más hermosa, pero le falta aquella sencillez y alegría que tuvo en sus principios, en donde la caridad era el objetivo principal. Esta virtud se practica hoy, pero eventualmente. Ojalá y llegue a incrementarse, pues las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Muy buena conclusión. Gracias, No, pues maestra. felicidades, maestra, y gracias por su visita. Gracias Yo la a verdad ustedes. desconocía mucho de esto, ya ahorita pues se expandió un poquito más mi horizonte, tenía pocas nociones, ¿verdad? Pero pues sí, qué bonita labor, o sea, haber iniciado, así como usted dice, con los más desprotegidos, incluso con la gente que iba a clases por comer, Exactamente. ¿sí? Y que de ahí surgió el aprendizaje y la enseñanza, muy bueno. No, pues felicidades y gracias. Pues no Pues sé gracias, si ya gracias. nos despedimos. Pues después de esa conclusión, ¿qué podemos decir? Nada. Feliz aniversario, Juan Contreras Fuerte, el Sí. oratorio. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias a todos ustedes que nos por esta acompañaron. oportunidad, ¿eh? Nos vemos hasta dentro de 15 días. El próximo lunes no va a haber programa. El próximo lunes es el tercer informe de gobierno de actividades del alcalde Jesús Medina. Entonces no habrá programa de Proyecto San Juan. Estaremos aquí de vuelta hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.